Buenos días. Ya estoy preparando para hacerles la presentación. Hoy Buenos días. nos toca ver, buenos días. Hoy nos toca ver lo que es la arquitectura egipcia, que también está dentro de las arquitecturas que se dieron de la antigüedad. ¿Cuáles fueron esas dos arquitecturas que se dan de la antigüedad? Son en el lado que le llaman occidental, es Mesopotamia y Egipto. En el lado oriental tenemos arquitectura de India y China. Pero por características del temario, nosotros vamos a ver la arquitectura antigua y después veríamos la arquitectura clásica. Clásica porque ellas son las que dan toda la arquitectura que todavía en la actualidad tenemos. Entonces, la siguiente presentación, entonces, es de Egipto. Les digo, voy a dar toda la presentación, toda la clase, y ya, aunque ya pagué yo lo de mí, me sigue marcando que es 1 hora nada más, y hace ratito sí bueno, desde las 7 de la mañana sí me ha sacado. Entonces, esperando que a lo mejor tengamos suerte y no nos saque, ¿verdad? Pero primero, mejor les presento. La arquitectura, entonces, que vamos a ver hoy es de Egipto. Egipto se caracteriza por tener estos espacios arquitectónicos. Estos espacios arquitectónicos son, y los conocemos como pirámides, por su forma estructural que tienen. Pero además de las pirámides, vamos a tener otras edificaciones, como lo son estos que se llaman templos. Entonces, pirámides y templos son los más representativos dentro de la arquitectura egipcia. Pero la arquitectura egipcia, nosotros vamos a alcanzar a ver que es en una zona en donde se encuentra el desierto, otra parte del desierto. Nosotros vimos en Mesopotamia y ahora lo vamos a ver de este lado. Los griegos igual le pusieron a esta zona Tierra Negra, y así se llama, por eso es Egipto, ¿sí? Que significa Tierra Negra. ¿Qué características vamos a tener de su arquitectura? Su arquitectura se considera con características de forma integral, ya que en ella integran, perdón, valga la redundancia, que utilizan pintura. Esta pintura, que a lo mejor ustedes en arte, cultura y sociedad lo vieron, que se llama la ley de la frontalidad, en donde sus ojitos ven hacia acá y sus pies, siempre vamos a alcanzar a ver los dos pies. Esto es para persuadir o que por estrategia, pues no sepan en dónde pueden abrir o dónde pueden cerrar una edificación. Además, van a utilizar lo que es su escritura, con jeroglíficos. Entonces, todo lo que es su arquitectura va a estar representada con estos dos aspectos. Tanto la pintura, escultura, como lo que son su escritura. Entonces nos dice que la arquitectura, vean, es integral porque en ella se vincula lo que es la escritura, la escultura y la pintura, y se considera como monumental por el gran tamaño que tiene. ¿Sí? Existen dos tipos de arquitectura. La arquitectura imperecedera, que es la que nosotros vemos todavía de Egipto, que dura toda la eternidad, y su principal característica es que es una arquitectura que le llaman fúnebre. Estas están constituidas por lo que son pirámides. Vamos a tener el primer basamento, y ese primer basamento de la pirámide realmente se llama mastaba. La mastaba es el lugar sepulcral. Y la parte de arriba
se le llama hipogeo. La mastaba, cámara sepulcral. El hipogeo es en donde se encuentran como especie de una vivienda y es en donde ellos van a poder caminar en la otra vida. Todo el tiempo de su existencia terrenal pensaban cómo iban a ser estas tumbas, estas hipogeos, estas mastabas. Entonces, en un inicio, empiezan con esta característica, ¿sí? En donde va a estar el hipogeo, y después van a haber varios canales para poder llegar hasta la cámara sepulcral, pero no cualquiera puede llegar a una cámara sepulcral, sino que va a estar cubierto por esa pared llena de jeroglíficos y de pinturas. Entonces aquí alcanzamos a ver cómo se van sobreponiendo lo que son esas mastabas. Aquí vemos el corte. El corte, nosotros alcanzamos a ver de los dos lados que tiene una entrada de forma dintelada. En una de las caminas van a encontrar lo que es la galería. La galería es como un pasadizo para poder llegar a la cámara sepulcral. Esta cámara sepulcral tiene una puerta falsa a la cual se le llama entradas tapiadas, ¿sí? O muro tapiado. Y que cuando ustedes por la calle vayan y dicen, es que es un muro tapiado, es un muro falso, un muro que se va a quitar muy pronto. Lo utilizan mucho para las construcciones de alto riesgo. Si nosotros vemos, entonces queda la mastaba con estas características. Vean, está hecho a base de piedra con adobe, ¿sí? Para que resista. Hay muchos pasadizos, pero uno de los pasadizos es el que llega a la cámara sepulcral. Para esto existen dos tipos de pirámides. La pirámide que termina en piquito es la de los nobles. Esta tiene tiene un carácter consecutivo y no sé si ustedes alcancen a ver aquí las líneas que están marcando, ¿sí? Que es el tamaño de la mastaba. Y termina en pico, como ya les había comentado. Esta se llama de forma impetral o a cielo abierto. Esta se utilizaba principalmente para las dinastías que sí tenían un sucesor y se llaman pirámides puras. ¿Sí? Y así vemos ejemplos como la de Smufu. Pero también hay pirámides escalonadas que tienen la misma característica, tienen sus mastabas, tienen sus hipogeos. Pero estas se realizan ya que a veces el faraón no tiene un sucesor y entonces a lo mejor puede ser un sacerdote o a lo mejor es el tercer hijo, cuarto hijo que tiene el faraón y entonces al no tener toda la pureza y no ser designado como faraón designado, entonces aquí puede él hacer su mastaba. Pero las escalonadas, por su naturaleza, siempre terminan truncadas, nunca terminan en pico. Por dentro del hipogeo, siguiendo con las características que hemos hablado de lo que es integral, que se utiliza lo que es pintura y la escritura, vamos a ver que estos son de esta forma. Recuerden que es ahí como la casa en donde va a estar ese faraón o esa persona dentro de lo que es la pirámide. Dentro de evidencias, a lo mejor podemos ver este tipo de hipogeos, ¿eh? Que está ya deshecho, no se alcanza a ver perfectamente. Se alcanza a ver que como que la techumbre ya no está. Alcanzamos a ver que es por un medio de un
su sistema constructivo es a base de dintel, el famoso adintelado. Si vemos esquemas, podemos ver ejemplos con estas características. Tenemos lo que son los pilares y su techumbre es plana, entonces es dintelada. Y monumental por el tamaño que tiene e integral porque tiene pintura y grabados con su escritura. Aquí hay varios ejemplos de cómo son los hipogeos. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? No, profe. No, profesora, todo claro. ¿Todo Sí, está todo bien. clarísimo? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Hay otro edificio muy importante dentro de los imperecederos, que es el templo. El templo es la vivienda de ese faraón en la vida terrenal. En esta vida terrenal, entonces, el templo, ¿qué va a tener? El templo va a ser de forma rectangular, va a tener una serie de columnas alrededor para protegerlo y nosotros vamos a alcanzar a ver que tiene varios espacios. Estos espacios con los que cuenta son muy interesantes ya que cada uno tiene diferente función. Hay desde avenidas que se les llama deambulatorios. Nosotros vamos a tener que aquí dentro van a haber palacios, que es en donde vive el faraón, pero también van a haber santuarios. ¿Cómo se llama cada uno de los espacios con que cuenta un templo? Entonces nosotros vamos a ver. Los más famosos son que tiene un obelisco, que es así como el número de la casa, tiene lo que son esfinges o colosos, principalmente colosos, ¿sí? Que son como protectores que están en la fachada y varios espacios. Voy a ir explicando cada uno de los espacios. De los espacios más característicos es la fachada. La fachada se llama pilono. El pilono, siguiendo las características, vamos a ver que es monumental, está en forma de talud, está empotrado, su entrada es adintelada y tiene las características de la arquitectura egipcia, que es dentro de la integración de un espacio, tenemos lo que es la escultura, la pintura, el grabado y la escritura. Dentro, la primera sala, que es como especie de un vestíbulo, es un patio que nos va a llevar a diferentes áreas, se llama la sala y Petra. La sala y Petra, si nosotros alcanzamos a ver, su fachada, que es el pilono, en la parte de atrás también se alcanza a ver que está labrado. Esta sala está, ¿sí?, cubierta en los 4 lados de lo que son columnas, es decir, a base de columnarios, a base de elementos adintelados. Esta, su función principalmente es como si fuese un vestíbulo y nos lleva a diferentes áreas de lo que es este famoso templo. Permítanme un momento. Perdón, muchachos. La sala hipóstila. La sala hipóstila es una sala muy estratégica y que va a estar en todo templo. Su función es como de recepción o una sala de juntas. Pero como el faraón es puro, no se le puede ver a la cara, nosotros vamos a estar de un lado y el faraón va a estar del otro. Si el faraón se le ocurre decir que lo miraron a los ojos, a nosotros nos van a quitar los ojos. Si le vieron el pie, pues nos van a cortar del pie, así, etcétera. Y es por medio de ecos. Para la protección del faraón, nosotros lo que vamos a tener es una serie de columnas, ¿sí?, que va a cubrir todo el espacio.
pero estas columnas van a estar así, no, se va a alcanzar a ver el cielo. A esto se le llama todavía un sistema adintelado, no está abovedado, es adintelado nada más. Nosotros vamos a tener que hay templos que tienen este espacio. Este espacio es muy característico, ya que es una cultura que se dedicaba principalmente en esa revolución agrícola a lo que es el transporte de mercancía. Entonces, hay templos que tienen una capilla dedicada a esa barca, que fue la primera barca que crea su familia. Entonces es como especie de un santuario. Y entonces nosotros vamos a ver que todo lo que es las paredes y el sistema constructivo es adintelado y de forma integral, ya que tiene escultura, grabados y elementos de realce. Pero también, aparte de la sala de la barca, hay veces que tienen lo que son santuarios. Los santuarios están dedicados principalmente a un dios, ya que ellos eran politeístas y tenían muchos dioses. Entonces, pueden tener dentro, a lo mejor, este espacio. Este espacio igual con una serie de esculturas que pueden fungir en este momento como pilares, ya que está el adintelado. Pueden tener en lo que es la pared elementos esculturales, sin olvidar que siempre deben de tener su grafismo a base de la escritura y la dedicación a tal. Hay veces que dentro de eso parece como si fuese un templo en pequeño, los santuarios. Toda avenida que nos lleva por este templo se le llama deambulatorio. Nosotros vamos a ver que es un elemento en donde se alcanza a ver con una gran altura, pero que también está labrado. Y entonces cuando nos dirigimos por ese deambulatorio, que principalmente es de forma externa, estos pasadizos, van a tener grabados y vamos a creer que cuando caminamos ya pasamos por ese lugar, al ser de forma de laberinto. Dentro también del templo está la vivienda del faraón, al cual se le llama palacio. Si ustedes se dan cuenta, tiene la misma forma que un santuario, ¿sí? O del mismo templo, pero en pequeño. La estrategia que tienen es que tengan varias entradas, para que también las personas no sepan por dónde es en realidad la entrada principal, el pilono principal. Dentro es en donde el faraón puede caminar, no lo deben de cargar ahí, ¿sí? Ahí vive con su familia. Podríamos decir que es como una casa habitación, ¿sí? El palacio. Dentro del templo o dentro de la hipogeo están las antecámaras. Las antecámaras es el espacio especial en donde momifican a la persona, ¿sí? Y son grandes espacios. Los ejemplos que tenemos de los templos es como el de Ramsés, en donde alcanzamos a ver que hay santuarios, hay sala de la barca, hay antecámaras. Sí, dime. ¿Qué dijo de las antecámaras? Ya no lo escuché, perdón. Las antecámaras son los espacios en donde hacen todo el proceso de momificación. Hay veces que las antecámaras están dentro del templo, pero hay veces que están dentro del hipogeo, que es la mastaba, allá en las pirámides. ¿Sí? Gracias, profesora. Sí, gracias. ¿De qué?
Entonces podemos tener antecámaras, salas hipóstilas, salas de techo astronómico que son como santuarios. Hay otro patio, hay pilonos, primer patio, palacios, ¿sí? Primer pilono y templo de la tuya, que es un santuario. ¿Qué es una tuya? Es como especie de un cuervo, ¿sí? Del desierto. Entonces, como tarea, yo les voy a poner en el Classroom que hagan diferentes espacios como este y me pongan cuáles son los nombres y lo tienen que investigar en el internet, ¿sí? ¿Dónde se ubica y cuáles son los espacios principales de lo que son los templos? Lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computadora. Pero pues necesitamos ver los espacios. Ya tenemos... ¿Podría repetirlo, profesor? ¿Mande? ¿Quién nos había pedido? No, yo se los voy a mandar ahorita en Classroom. Ah, ok. Entonces, lo van a hacer en equipo. Entonces, templos más pirámides se le llama complejo funerario. Vean el tamaño de la pirámide con las mastabas y los hipogeos y el tamaño del templo. Es una diferencia gigantesca, ¿no? El templo para ellos no era tan importante porque era la vida terrenal, pero la vida fúnebre, vean nada más de qué tamaño está. Ahora sí, ¿me pueden hacer preguntas de esto para seguir con el otro tipo de arquitectura? ¿Tienen dudas de aquí? Yo tenía una pregunta. Sí. Dentro de lo que es el palacio, bueno, había visto, ¿cómo nos había dicho que era el patio que estaba dentro de los templos? Dentro La de los sala templos, la sala la sala de... y Petra. ¿Esa también se caracteriza por dinteles o solamente, o puede estar como También es encerrada? pelada, pero alrededor. ¿Ves que está en serie de columnatas, no? En los columnarios. Y dentro Sí, de esos columnarios sí tienen dintel. pero forman parte como, bueno, yo digo como al momento de hacer el dibujo, ¿sí puedo destacar las columnas que son parte de la estructura o están como Claro solamente que sí, las columnas? parte, bueno, todavía los egipcios lo utilizan como una parte decorativa. Todavía no lo utilizan como una parte estructural. Ah, ok. Sí, Veamos griegos, vamos a ver que forma parte de las características estructurales. Aquí la columna es separado. ok, ok. ¿Sí? Es como una decoración nada más que tienen en el patio. Tanto en la sala Hipetra como en la sala Hipóstila. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el complejo funerario, así se le llama, a lo que es la pirámide y la parte de el templo. Pero también ellos tienen arquitectura perecedera. La arquitectura perecedera es la vivienda común que tenían los soldados, los esclavos, etc. En la actualidad utilizan mucho lo que es el adobe en 2 plantas y con un patio central. Pero en la antigüedad lo que utilizaban era una forma circular, cóncava, empotrada, con amarres, pero en Egipto la diferencia que hacían una malla para que no se levantara a base de hilo de las mismas palmeras que había del desierto. Esa es una. Pero también tienen viviendas como en Mesopotamia, en donde en el techo vamos a tener una abertura
y nos podemos meter. Así era en Mesopotamia, ¿verdad? En Egipto no. En Egipto sí van a tener lo que es la escalerita, aunque aquí se alcanza a ver un poquito cómico, ¿sí? Pero esta es la parte normal. Aquí tienen lo que son sus escalinatas y su vivienda es de forma adintelada. Entonces, si nosotros tuviésemos que explicarlo, tendrían un patio central con una serie de cuartos. Lo único que hay de evidencia es en la zona de Tebas, con estas características, en donde vemos la piedra y vemos el acabado que hacen la unión con adobe. ¿Sí? ¿Dudas de este tipo de viviendas? ¿Estas también entonces eran de Egipto? O sea, ¿tenían como Sí, son de relación con Egipto. los egipcios? Ok, Sí, las hacen los egipcios, pero lo único que no lo hacen es con el techito arriba. ¿Te acuerdas que el techito era para la entrada en la entrada, Mesopotamia? sí. Sí, aquí Aquí ya no, son entradas normales, ¿no? entrada normal, ajá, Ok, pero se distinguen por tener un patio central. de acuerdo. Muy bien. Las columnas que utilizan los egipcios son muy interesantes porque el capitel va a estar dedicado a diferentes formas de plantas o a la figura humana. Vamos a tener que hay campaniforme, que es como especie de un arbolito, lotiforme, de la forma de la flor de loto, papiroforme, que es con lo que nosotros hacemos los escritos en esa época, que es un papel, palmiforme, que es, bueno, creo que la que conocemos más, la forma de palmera, atóricas, cuando tienen una carita de faraón, de botón, como es en este caso, como si fuese una flor cerrada, pero aparte vamos a tener diferentes tipos de cuerpo, de fuste. Van a haber estriados, que son los más naturales, y fasciculados. Fasciculado se refiere cuando son diferentes formas que tiene el fuste. De volutas y compuesto mixto hasta que intervengan los griegos y los romanos, ¿sí? Se combinan este tipo de columnas. ¿Dudas de las columnas? ¿Esas columnas solo se encontraban dentro de los templos? Se encontraban dentro de los templos. Exacto, hija. Gracias. En el hipogeo se encontraban pilares, porque era el que sostenía estructuralmente a la pirámide. ¿Sí? El pilar es nada más una forma cuadrada. Que ya cuando lleguemos a Grecia les voy a decir la diferencia entre columna, pilar, pilastra y balaustra. Profesora, Sí, bueno, me surgió una duda. Lo que pasa es que la última clase, antes de ver bueno, a los egipcios y eso, había vimos comentado que, Mesopotamia. ajá, Ajá. Mesopotamia, que en las columnas únicamente eran decorativas, pero en este caso en egipcio ya son de soporte, No, todavía siguen siendo decorativas. meramente decorativas. Ok, Meramente decorativas. Hasta que llegan los griegos, hacen un orden arquitectónico y sirven de carácter estructural. ok. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver las columnas, tanto que vean que nada más está cargando lo que es un dintel, pero no hace un abovedamiento, está todo a cielo abierto. Y así son los ejemplos que tenemos de columnas. Recuerden que lo importante que tiene Egipto es que es integral. Se alcanza a ver lo que es la escultura, lo escultórico, lo que es la pintura,
y el grabado de sus escritura. Aquí alcanzamos a ver otros ejemplos. Sobre todo esta, ¿no? Esta es fasciculada, es para la serie de columnatas que hay dentro de las alas y petras a la mejor, y esto es lo máximo que cargan. Ya vieron que no cargan como tal un elemento de abovedamiento. ¿Sí? ¿Dudas de las columnas? No, Le voy a profesora. regresar para que ustedes le tomen captura de pantalla. ¿Ya? Ya. Sí, profesora. Muy bien. Además, ellos en sus elementos que van a tener de integración hacia la arquitectura, van a tener el obelisco. El obelisco siempre se va a encontrar en la zona del templo y es como un dije de protección, siempre termina en punta. Pero lo que se ha visto es que siempre tiene escrito elementos de protección hacia ese templo. Aquí hay varios ejemplos de cómo se alcanza a ver. ¿Sí? Las esfinges van a ser elementos escultóricos que van a estar cuidando la zona de las pirámides. ¿Sí? Y que significan elementos reales de la realeza, ¿sí? Como alabando a esa combinación que nosotros podemos tener mitológica de que la mitad es un animal y la mitad puede ser la creencia de otro animal. Tanto que Heródoto, que es el padre de la historia, clasificó las diferentes formas de esfinges. Las que tienen carita se le llaman drosfinge, carita de hombre. Crioesfinge cuando tienen cabecita de carnero. Y las hieracoesfinges solamente se encuentran en lo que son los labrados. No se han encontrado como tal en volumen. Los colosos van a ser los cuidadores de los templos o los que van a dar la bienvenida en los templos. Y son grandes esculturas de piedra y siempre están representados como si fuesen hombres y mujeres sentados. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento arquitectónico que utilizamos? Es el dintel. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver perfectamente. Los muros se alcanzan a ver con alta luz, suelen ser ligeramente inclinados, ¿sí? Lo que ellos marcan. También utilizan lo que es el granito, también utilizan lo que es la madera, pero principalmente como de carácter decorativo. Ahí está, miren, la madera, y con la ley de la frontalidad alcanzamos a ver lo que es la pintura. ¿Sí? Ok, ¿cuáles son los arquitectos más famosos? Susticón, Amhotep, pero el más famoso es el famoso Imhotep. Él es el que hace todo el estudio arquitectónico para esos espacios fúnebres. Ok, ahora sí, me fui rapidísimo, pero el compañero, esperando que no se nos acabe, si no se nos acabe el tiempo, de 7 a 8 y media no se me acabó. De 8 y media a 10 sí se me acabó el tiempo. De ayer pasó lo mismo. Esa es la hora, creo que macabra, que no les gusta. Entonces me voy
a la primera pregunta que me hace el compañero. ¿Dónde se encuentran las antecámaras? Las antecámaras pueden estar en los lechos fúnebres o puede estar en el mismo templo. Su característica principal es la momificación. No sé si ustedes lo vieron en Arte, Cultura y Sociedad, pero este proceso lleva varios. Muere la persona, de ahí le sacan todos sus órganos, los meten en un mueblecito que se llama conopial, y ahí hay vasitos, y ahí van metiendo lo que son todos los órganos que tiene la persona. Lo guardan en esos vasitos como si lo pueden utilizar en la otra vida, y lo guardan. ¿Sí? Es un proceso en esta cámara, antecámara, aproximadamente de 2 meses que los dejan ahí mientras los preparan. ¿Sí, muchachos? Ahora me voy con las columnas que me preguntaban. Miren, aquí está la columna, aquí está la letra, y se alcanza a ver nada más el sistema de Vintel, pero no está cargando lo que es el pilono. Y por ejemplo, esas, profesora, perdón por interrumpir, esas son igual que las que no, igual van a tener las formas que nos había comentado, que son como las capiteles, ¿no? Ajá, ese es un capitel, y es el capitel de botón, miran, de campanita. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Okay. Y lo único que está cargando es un dintel. Miren, no carga más. ¿Cuál era la otra pregunta que me hicieron? ¿Fue de la antecámara? Era sobre lo de las columnas, pero ya me la respondió. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Pues ahora sí nos alcanzó un poco de tiempo. Y así que voy a hacer, primero hago toda la exposición y después ustedes, si quieren, vayan apuntando sus dudas y las vamos haciendo. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, tal vez no es algo muy interesante, pero ¿cómo supieron quiénes eran los arquitectos de los templos, de las obras que hicieron? Fíjate que desde que nacían, así como estaban destinados los faraones, también estaban destinados quienes iban a ser los arquitectos. En ocasiones eran amigos de los mismos faraones. En este caso, los arquitectos más famosos que le construyeron a estos faraones es Imhotep. Imhotep es el arquitecto el cual hace un estudio de cómo debe de ser la zona en donde está la mastaba, hasta dónde se debe de hundir para que no afecte los olores ni los desechos que tienen. Porque el proceso de momificación, aunque era de 3 meses, que lo tenían en las antecámaras, pues imagínense el olor, ¿no? Tan fétido, porque eran aceites que le ponían para conservar el cuerpo. Ahí está. Estuvo su hijo, estuvo Amenhotep, pero el más famoso es Imhotep. ¿Qué otra duda tiene? Disculpe, en los obeliscos, ¿qué grafía tiene o qué cosas era lo que tenía escrito ahí en los obeliscos? Mira, los obeliscos, vamos a poner este ejemplo de Loyola, ¿no? Si te alcanzas a ver que la fachada está en obelisco. La creencia que se tienen de los obeliscos es, que es un elemento de protección. Nosotros hemos visto en la época de la Edad Media que estos son como espadas, ¿no? Que clavan como de poder. Aquí es como especie de un cuarzo, un elemento astral, en donde la punta, al brillar,
va a iluminar y va a proteger el sol ese espacio. Su escritura, principalmente, dicen los científicos que están marcados de quiénes son los estudios están favorecidos para esa protección. Entonces, yo soy Consuelo Bayana Navarrete Sandoval, estoy protegida por Anubis, y entonces a mí no me va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y ya te vengo viviendo aquí, y entonces en mi vida terrenal es esto, soy arquitecta, estudié tal, ¿sí? Es como una explicación. Pero el objetivo es que terminen en punta. ¿Qué significa el rayo del sol? Ahí no lo dice, ¿sí? Y es el elemento de protección. Por ejemplo, ahí empiezan a plasmarse los primeros jeroglíficos, ¿o en dónde es? No, los primeros jeroglíficos en donde nosotros los vamos a encontrar siempre va a ser en el templo. Ok. Y también he visto que en varias ciudades romanas existen obeliscos egipcios. ¿Qué significa para los romanos tener un obelisco egipcio en su Lo ciudad? vamos a ver en su momento, pero mira, los romanos fue una cultura que se le ocurrió, no se le ocurrió, era guerrera. Y entonces, como un símbolo de triunfo, van a poner en un espacio que le llaman foro romano todos los elementos que consideran ellos de prioridad y que pueden decir, fui a Egipto y los conquisté. Entonces ellos lo ponían en ese foro romano. El foro romano es como un zócalo, es como una plaza central. ¿Sí? Vamos a encontrar también en el circo romano como un bulevar, como en medio, donde corrían los caballos. No sé si te has dado cuenta que también estaban ahí los obeliscos. Sí. Pero era como un símbolo de conquista. Porque era el elemento principal de los egipcios. Entonces imagínate que les habían quitado la fuerza espiritual conquistándolos. Ya, ok. Gracias. Sí. ¿Qué más, muchachos? Profesora, Sí. lo que había dicho de los tipos de esfinges, lo de eso de cara de hombre y todo eso, las otras ya no las escuché. Mira, las esfinges son los protectores principalmente de la zona fúnebre. Así como que te dan la bienvenida, pero te protegen. Heródoto es el padre de la historia, era griego. Y Heródoto, al verlas, la clasificó. Hay androesfinges. Las androesfinges tienen carita de hombre y cuerpo de león. En la mayoría son cuerpos de león. Las crioesfinges tienen cabeza de carnero. Y las hieroesfinges, que tienen cabeza de halcón, solamente están representadas en lo que son las paredes en forma gráfica. ¿Sí? Que representan casi siempre. Esas no están en las que, pero, profesora. Las hieroesfinges están en las esculturas. A la mejor te las puedes encontrar en el disco, ¿sí? Porque recuerden que la arquitectura egipcia es integral. ¿Qué es el integral? Que tienen el espacio, pero también tienen pintura, escultura, grabado y su escritura.
Gracias, profesor. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? La arquitectura perecedera es cuando surgieron todo esto de las esfinges y No, hija. La arquitectura perecedera es la arquitectura que se va a ir. ¿Sí? ¿Sí? Es una arquitectura provisional. Es una arquitectura que no tiene un sustento para poder subsistir. ¿Sí? Y hay muy poco evidencia sobre esto. entonces es lo que nos modela de las viviendas, ¿verdad? Son las viviendas, sobre todo este tipo de viviendas, porque no durar siglos. No. Está bien difícil, ¿no? Porque es a base de palmeras. Entonces, lo demás es en general de la arquitectura egipcia. Y lo demás, la arquitectura imperecedera, déjenme pasarlo, donde dice que es imperecedera, Eso es a lo que le llaman que tiene perpetuidad, ¿no, profesora? exactamente, hay unos que sí tienen perpetuidad y hay unos que no, ¿verdad? La imperecedera, pues es perpetua. Mira, estaba pensada y realizada para la eternidad. ¿Cuáles son? Principalmente sus tumbas, que son las pirámides, que ahora ya sabemos que las pirámides son masabas e museos, y los templos. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Ok, si no tienen dudas por mientras, ojalá que no me aparezca, que en 5 minutos terminamos, ¿no? Me faltan todavía 3. Yo les voy a subir ya un trabajo en clase, y yo les voy a dar el nombre de 5 templos. Ustedes van a buscar la planta arquitectónica y me van a decir qué espacios son los que tiene. ¿En dónde se encuentra? ¿Qué espacios tiene de los que vimos? ¿Sí? Y ya, eso es todo lo que me tienen que buscar. Y eso Yo tengo una duda, profesora. Sí, ve que nos había dicho que teníamos que poner conceptos que nos había dado. Ajá. Eso es independiente. Ya cuando nosotros podamos hacer una catalogación en donde yo les diga, ¿qué es el dintel, no? Pon dónde está el dintel, dónde está el fuste, dónde está el arquitrabe, dónde está, ¿sí? En la parte de atrás vas a poner un anexo de conceptos que se utilizaron para catalogar. Ok. Pero ahorita, pues como son los espacios, determinar cuáles son los espacios que se tienen, ustedes los van a marcar. Y por ejemplo, de la pasada que fue Mesopotamia, tenemos que hacer en la presentación. No, ahorita no hemos hecho ninguna presentación, sino que ustedes nada más van a ir haciendo su catálogo de conceptos. Entonces tenemos prehistoria. De prehistoria, recuerden que tenemos amarre, empotre, palafitos,
Del palafitos hay cránoges, hay terramares, hay pilotes. A ver, recuérdenme cuáles más hay. El dintel, que viene del dolmen, ¿verdad? De Mesopotamia, ¿qué vimos? Abovedamiento. ¿Qué tipo de abovedamientos hay? Bóveda de cañón. Pero vimos bóveda de cañón. Sí. Un supuesto de bóveda de cañón, pero principalmente vimos la bóveda falsa, ¿verdad? Armado de choza. Armados. Ajá. Profesora, Sí, dime. disculpe, perdón, es que se me había ido el internet y me acabo de volver a conectar, me estoy conectando con mis datos, pero no sé si me vaya a volver a sacar No, pues aquí del ahorita Meet. ya me está marcando que me faltan 4 minutos. Ah, ok. Me faltan Sí, de 4 hecho minutos. le mandé un WhatsApp porque hubo una falla como general en mi colonia y la están arreglando. Le mandé la foto. Sí, no te preocupes, nada más, me voy a, cuando ahorita están desconectando, para que Sí. yo me vuelva a ingresar, se tardan 15 minutos para darme otra vez el permiso. Ah, ok. Entonces, por eso hicimos la clase rápido. Sí. Y ahorita estamos en serie de dudas. Ah, ok, profesora, y perdón por interrumpirla, nada más era para eso. No te preocupes. Gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Entonces ahorita la tarea nada más va a ser, bueno, nos va a dar los espacios y nosotros vamos a marcar los espacios que tiene y ya. Ajá, y ya. Ajá. Ajá. Profesora, Ustedes me van a determinar cuál es el espacio. ¿Sí? y entonces los demás catálogos los vamos guardando. Los otros conceptos los van guardando porque va a haber un momento en que van a decir, ¿en dónde me dijo que surgió la bóveda de cañón, el abovedamiento? ¿O de qué se trata? Porque está dividido el catálogo de conceptos de carácter estructural, otros son elementos arquitectónicos y otros son materiales, ¿verdad? Entonces, si decimos arcilla, arcilla está hecha a base de barro y agua. ¿El adobe de qué está hecho? Yo creo que es lo único que hemos visto, ¿no? Sí. Arcilla y adobe. Ahorita llamamos materiales esos dos. Y dijo que esta tarea, la de ahorita, va a ser en equipos. Es en equipo y lo tienen que subir una sola persona al Classroom. Y que ya los tengo yo divididos en equipo. Sí, profesora. ¿Sí? Tengo 7 equipos. Van a ser 7 evidencias que voy a tener. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar o nos da la información por el Zoom. Desayunar. ¿Sí? Sí, por Está bien, profesora. Profesora, ¿cree que pueda pasar la presentación poco a poco para ir haciendo un Sí, video? claro que sí. A ver, vamos a ir tomándole la foto. Tenemos lo que es, me lo voy a abrir, ¿eh? Tenemos lo que es la carátula. De ahí, la ubicación geográfica de Egipto, que se alcanza a ver en naranja. De ahí la importancia que tiene es esta, en donde nos dice que la arquitectura es integral. ¿Por qué es integral? Porque utilizamos la pintura con la ley de la frontalidad, la escultura y la escritura. Tenemos que está dividido en dos, en arquitectura imperecedera
imperecedera. La imperecedera principalmente son sus templos y las pirámides. Ya entendimos que las pirámides es una serie de mastabas y de hipogeos. La mastaba es la cámara sepulcral y el hipogeo es como la casa que van a tener en la otra vida. Este es un corte de una mastaba en donde alcanzamos a ver todas las características y cómo va sobrepuesta. Aquí alcanzamos a ver otra vez el basamento. En la parte de abajo alcanzamos a ver lo que es la mastaba. Y hay dos tipos de pirámides. La pirámide de los nobles, que termina en punta, a la cual se le llama hipecral o cielo abierto, y vemos un corte esquemático del lado derecho inferior, en donde se alcanza a ver principalmente las mastabas. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Y las pirámides escalonadas. Dentro del complejo fúnebre, las escalonadas son más pequeñas que las hipetrales o de cielo abierto. Las escalonadas nunca van a terminar en punta. ¿Sí? Siempre van a ser truncadas. El hipogeo, por naturaleza, sus características es que tiene pintura de la frontalidad, tiene escritura y en algunos lugares vamos a tener lo que son labrados. El hipogeo que sobresale, que lo único que queda es este que está en Tebas, ¿sí? En el Valle de los Reyes. Y no se alcanza a ver ya la techumbre, que es, pues era forma de dintel. Lo que alcanzamos a ver son los columnarios nada más en las fachadas. Por dentro, este es un corte esquemático de cómo se ven los hipogeos. Y cómo va con la forma de la pirámide. ¿Sí? El más conocido es el de Nefertari. Los templos es la residencia o el lugar en donde viven esos faraones. Se dice que es en forma rectangular, está alrededor con columnas, pero nada más como de carácter decorativos. Ya adentro van a tener avenidas, que ya vimos que se llaman deambulatorios, plazas, templos, hay tumbas, pero no de mayor importancia, sino de menor importancia. Y estos son los espacios pues más conocidos. El pilono, el obelisco, la sala hipóstila, la sola y petra, la sala de la barca en alguna, y los santuarios que le llaman salas de Dios. Y es como yo les voy a presentar como esta planta, ¿sí? O nada más les voy a poner el nombre, mejor, del templo. Ustedes me van a decir en dónde se ubica, qué forma tiene, la planta arquitectónica me la pone, y si encuentran imágenes de cada uno de los espacios, para que ustedes alcancen a ver si tienen adintelado, están abiertas, si están labradas, si tienen pinturas o jeroglíficos. ¿Sí? Aquí está el pilono, que es la fachada. Sus características principales es que está labrado, tiene una forma de pilono. La sala y petra, aquí se alcanza a ver, ¿sí? Que es como el vestíbulo, está abierto completamente. La sala hipóstila es la sala de recepción. La sala de la barca sagrada, no todos los templos la tienen. El santuario es el lugar en donde le rigen culto a un dios.
Los deambulatorios son los pasillos, principalmente de forma exterior. El palacio es la vivienda. Las antecámaras es el lugar en donde hacen todo el proceso de momificación. Y esos son los ejemplos que existen de templos. ¿Sí? A partir de ahorita, de las 11:10 a las 11:15, por favor, en el grupo de WhatsApp me ponen su asistencia. Nada más de 11:15, de 11:10 a 11:15, por favor. ¿Qué ponemos, profesora? Perdón, es que no escuché bien. Es que hay mucho ruido aquí. De 11:10 a 11:15, ponen su nombre, por favor, y ponen presente. Ah, vale. Para Ok, que yo pase la asistencia. En WhatsApp, ¿verdad, profesora? ¿Mande? En WhatsApp. En WhatsApp, por favor, en el grupo de WhatsApp. Sí, gracias. Ok, no sé si tengan dudas. No, parece que no, profe. Muy bien. Entonces, que les vaya muy bien. Gracias, profesora. Buen día.